Escúcheme, representante Andrés Forero, antes de que empiece su intervención, quiero preguntarle a la Comisión Séptima si quiere declararse. Mis compañeros, para usted, un saludo para los senadores que hacen parte de la Comisión Séptima, para mis compañeros representantes de la Cámara que hacen presencia el día de hoy, para el señor ministro, para el señor director de la ADRES y el resto de personas que nos acompañan, también a los periodistas, naturalmente, señor presidente. Presidente, antes tengo aquí un apoyo audiovisual, pero sí quería decir a propósito de lo que vimos antes con el señor director de la ADRES, que se estaba riendo, presidente. Yo celebro que él, en medio de la crisis humanitaria que está viviendo el país en materia de salud, siga teniendo un buen sentido del humor. Pero lamentablemente, señor director de la ADRES, los pacientes y sus familias no pueden compartir su sentido del humor. Usted ha estado, señor director de la ADRES, sin cumplir. Escúcheme, representante, una moción de orden. Sí, señor presidente, este hecho al que hace referencia el representante ya fue un hecho superado. Y usted llamó la atención de la situación que podía pasar, de manera que en la misma orientación que usted dio de manera general para desarrollar este debate, que no sea este el momento ni la forma de empezar a atacar ni agredirnos verbalmente. Se lo pido, señor presidente. Ok, senadora, continúe. Gracias, señor presidente. Gracias, senadora. No he agredido a nadie. Aquí esto no fue una agresión. Aquí sencillamente estaba hablando de lo que está sucediendo. Doctora Marta, no sé si usted sabe que la orden de la Corte Constitucional fue muy clara. Sí, puede tener ahorita un derecho a réplica, me imagino, no hay ningún problema. Usted sabe perfectamente cuál fue la orden de la Corte Constitucional a propósito de los presupuestos máximos. Se le dijo al Ministerio de Salud y Protección Social y se le dijo a la ADRES que tenían que girar los recursos en los primeros 15 días de cada mes. Y yo, usted lo sabe bien, señor director, yo le he mandado derechos de petición y usted me reconoció finalmente que a estas personas de alto costo, personas que están padeciendo ese tipo de enfermedades, senador Fabián Díaz, que usted estaba hablando del tema de los pacientes. Aquí estuvo en esta sesión informal, una persona que representa pacientes de alto costo, Diego, y Diego mostró cómo se estaban saliendo de madre los números de personas que están muriendo en este momento. Entonces, no han pagado, señor presidente. Pero bueno, mire, se va el señor ministro, pero aquí tengo un video del señor ministro. No, el video, por favor. Porque aquí no se trata de hacer futurología, senador Fabián Díaz. Aquí se trata de ver de qué se trata esta reforma, que ya hemos tenido 2 pilotos. Por favor, la primera diapositiva, ¿tiene un video? La inicial, esta de acá. Ahí. Parecía que hay un problema ahí con el video, pero ¿qué sucede? ¿No hay video? Les pido excusas, entonces un problema de mi equipo. Presidente, en ese video, senador Fabián Díaz, ese es un video del ministro de Salud, hablando del nuevo sistema de salud del magisterio. No lo califico yo de esta manera, pero él sí lo califica en ese video de esa forma. Él dice expresamente que ese es el piloto de la reforma a la salud. Él dice que ese modelo que estaban implementando en mayo del año pasado era lo que quería el señor presidente de la República para los 50 millones de colombianos. Esas no son palabras mías. Esas son palabras del señor Guillermo Alfonso Jaramillo. ¿Y qué ha pasado 1 año y un poco de meses después de que entró en vigencia ese nuevo modelo? ¿Usted ha visto lo que está pasando? ¿Ha visto lo que está diciendo hasta FECODE, que ideológicamente es tan cercana al gobierno nacional? Que ha sido un completo desastre. Y miren ustedes, de hecho, en ese ejercicio que hizo el señor presidente de la República, la siguiente diapositiva, con Aldo Cadena. Aldo Cadena, señor presidente, que es la persona que hoy está a cargo del FOMAC. Y mire lo que pasa, senador Fabián Díaz, que usted nos dice que no todos queremos que haya una mejor atención en salud. Naturalmente, estamos todos de acuerdo. Aquí no es un problema de fines lo que nos divide, es un problema de medios. Y mire usted, este es el piloto. Mire cómo va el piloto. Básicamente, van a terminar duplicando el gasto en salud para el magisterio, solamente 800,000 personas el año 2025 con respecto a la línea base, que era el año 2023. Y mire usted cómo va a terminar siendo. Es decir, se están gastando más plata, senador Fabián Díaz,
por estar prestando una peor atención. Incluso en ese consejo, no fue en el Consejo de Ministros, fue en una entrevista posterior, el propio Aldo Cadena dice que reconoce que tuvieron que trasladar 1.7 billones de pesos de las pensiones del magisterio para tapar el hueco que se generó. Entonces, ese es el piloto. ¿Cómo es posible que si ese es el piloto y ha tenido tan malos resultados, en lugar de corregir el piloto, lo que busquen es que sencillamente se extienda eso a los 50 millones de colombianos? Por otro lado, a propósito, este es un debate que estoy pendiente de hacer en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Mire lo que está pasando, porque no es solamente ese piloto. Tenemos otra experiencia, porque sí, utilizaron a los profesores de Colombia como conejillos de indias. Pero mire otra experiencia que ha estado a cargo del gobierno, porque usted nos dice es que siempre ha habido problemas. Sí, siempre ha habido problemas. Nadie ha dicho que el sistema de salud de Colombia sea perfecto. Ha habido problemas a lo largo de la historia, sin duda alguna, a pesar de que este sistema de salud representa posiblemente el mayor avance social de Colombia en los últimos 30 años. Pero aquí lo estaba diciendo precisamente Diego Fernando Gil. Él estaba diciéndole que él, que representa pacientes de alto costo, si antes había problemas, ahora se han incrementado. Y mire, por ejemplo, lo que está pasando con otra de las experiencias del gobierno nacional. Yo creo que usted ha oído al presidente de la República decir que están implementando la reforma en las EPS intervenidas. Pues mire lo que está pasando con las tutelas de la nueva EPS. La EPS fue intervenida, la siguiente diapositiva, por favor. La EPS, nueva EPS, fue intervenida en abril del año pasado. Ahí usted lo puede ver. Y fíjese cómo las tutelas han ido creciendo. Aquí estas son cifras, estas no son narrativas, son cifras. Y fíjese lo que empieza a pasar a partir de diciembre, a partir de hecho de noviembre, pero en particular de diciembre del año pasado. Empiezan a duplicarse prácticamente con respecto al registro del mes del año anterior. Es decir, como decía aquí Esperanza, que la voy a hablar también, representante de pacientes de una EPS, el remedio terminó siendo peor que la enfermedad. Entonces, si ustedes están interesados en hacer una reforma, un ajuste al sistema de salud colombiano, pues tienen que poder garantizarle a los colombianos que la situación en lugar de empeorar va a mejorar. Y lo que hemos visto por estas experiencias fallidas a cargo del gobierno nacional es que lamentablemente las cosas no solamente no se mantuvieron, sino que empeoraron sensiblemente. Mire las gráficas, ahí están. Por favor, anterior. Ahí están. Mire cómo se han duplicado con respecto al año pasado. Ha sido un desastre. Yo creo que usted ha estado haciendo seguimiento, haciendo parte de esta comisión. ¿Cómo hemos tenido tres interventores en menos de año y medio? Y cada una de las resoluciones por las que cambian el interventor, pues básicamente acaba con esos interventores. Y la última persona que nombraron es una persona, para que lo sepan ustedes, que reprobó el examen del RILCO, que es el registro de liquidadores, el registro de contralores y el registro de interventores que tiene la Superintendencia Nacional de Salud. Se gastaron 531 millones de pesos, senador, para hacer la actualización del registro. Y a la primera de cambio, el señor superintendente decide nombrar a una persona que había reprobado el examen. Entonces, esa es la persona que hoy está a cargo de la EPS más grande del país, con más de 10 millones de afiliados. Pero mire aún más cosas, porque aquí, señor presidente, tenemos, por ejemplo, lo que está sucediendo con la clínica Shayo. Porque es que, senador, antes había problemas, sin duda alguna. Nadie ha dicho que el sistema fuera perfecto y había cosas para mejorar. No, claro que no. Yo no he oído que alguien hubiera dicho que fuera perfecto. Que era de los mejores del mundo, teniendo en cuenta la restricción presupuestaria, eso es otra cosa. Pero que hubiera, senador, que mejorar, sobre todo en las zonas rurales y dispersas, es algo en lo que todos podemos estar de acuerdo. Pero miren lo que pasa en el tema de la clínica Shayo, y esto nos preocupa a propósito de los diagnósticos y los cálculos que hace el señor presidente de la República. Porque entonces yo denuncié la semana pasada cómo a los pacientes de nueva EPS les habían cerrado las puertas de la clínica Shayo. Una clínica que atiende personas que necesitan atención de alta y mediana complejidad. Entonces, básicamente lo que ellos dicen es que no les están pagando. Que no les están pagando. Y usted decía, es que ya no tiene que haber más intermediación. Yo creo que usted sabe perfectamente que desde hace ya un tiempo, señor director de la ADRES, hay giro directo, prácticamente universalizado. Y además controlan varias EPS. Porque ustedes hablaban, es que han liquidado. Sí, pero ahora las controlan. El tema de la liquidación, si uno se da cuenta que una EPS sencillamente no da y no está en condiciones de poder prestar un buen servicio, pues yo sí considero que se tiene que liquidar y que no la mantengan artificialmente con vida para que tenga que estar siendo succionada por manos corruptoras.
Mire lo que denunciaron delante este gobierno con 3 EPS intervenidas y que implicó la salida del superintendente Leal, cómo estaban aparentemente o presuntamente direccionando pagos a IPS desde Asmed Salud, desde SOS y desde Emsanar. Eso sucedió. Entonces, claro que eso también nos preocupa. Pero mire lo que está pasando en la clínica Shayo, una clínica de muy alto nivel. Entonces, no les pagan, no le están pagando. Y sale el presidente de la República, siguiente diapositiva, básicamente a decir lo que había dicho un asesor, un gurú de cabecera en materia de salud del presidente de la República, que es el señor Vicente Calvo, que no es colombiano, que es venezolano, no vive en Colombia, pero a pesar de eso es el gurú del ministerio y es el gurú del presidente de la República. Siguiente diapositiva. Entonces, básicamente ahí, cuando utiliza la bandera de Colombia, sale a comparar las facturas, los radicados, lo que se factura, lo que se radica y lo que se recauda. Pero él se equivocó sumando. Una cuestión tan sencilla como sumar lo que le correspondía desde el mes de mayo del año 24 al mes de diciembre del año 24, él se lo saltó. Y entonces hizo unas comparaciones que no tenían ningún sentido y a pesar de eso el presidente de la República salió a decir que supuestamente le habían girado a la clínica Shayo más de lo que habían facturado en ese periodo. Entonces ahí uno queda muy preocupado, porque si el presidente está tomando decisiones, el ministerio está tomando decisiones en base a los cálculos no muy bien hechos del señor Vicente Calvo, pues uno queda bastante alarmado. Y lo cierto es que en este momento no tienen la risa en la cara, señor director de la ADRES, las personas que hacen parte de la de 9PS y tenían tratamientos en esa clínica, en la clínica Shayo. Pero mire, senador Fabián Díaz, a propósito del tema que nos convoca. Entonces, aquí usted nos está diciendo, con toda razón, que queremos que haya atención garantizada para todos los colombianos, que ese es el ideal, que usted considera que no tiene que haber negocio en una cuestión tan fundamental como el derecho a la salud. Pero fíjese lo que está pasando en este momento con las pólizas privadas en el país. Es que con estas malas decisiones el gobierno está privatizando de facto la atención en salud en Colombia. Están subiendo las pólizas porque otras personas que antes no necesitaban acceder a ese tipo de pólizas porque, a pesar de que ustedes lo criticaran, a pesar de que no era perfecto, se sentían satisfechos con el servicio de atención que recibían en el sistema de salud colombiano, pues ahora, ante el colapso que estamos viviendo, y no lo decimos nosotros, lo dicen los pacientes, que usted nos dice es que los pacientes vinieron acá, están preocupados y consideran que la reforma, en lugar de resolver los problemas, los va a terminar agravando. No lo decimos nosotros, lo dicen los pacientes. No son mis pacientes, doctor, yo no soy médico, doctor, pero tráigalos, me parece bien, me parece buenísimo que los pueda traer, doctor Fabián Díaz, y yo se lo digo, me parece buenísimo que los pueda traer, tranquilo, no hay ningún inconveniente, pero yo sí le puedo decir que con las distintas asociaciones de pacientes con las que yo me he reunido y que muchas de ellas tenían una posición crítica de la CPS antes de este gobierno, hoy están alarmados, están preocupados por lo que está pasando y por lo que puede seguir pasando con la reforma. Me parecería muy bueno que usted pudiera traer en una próxima sesión, me imagino, a los que usted denomina sus pacientes. Yo no hago ese tipo de calificaciones. Pero mire, aquí uno de los peores sistemas de salud del mundo. Entonces, ¿yo por qué le decía que esto realmente constituía, en cierta manera, el mayor avance social del país en los últimos 30 años? Y usted puede darse cuenta, usted dice que no, es que solamente ahora es un tema del carnet. No era un tema solamente del carnet. Lo invito, por ejemplo, que cuando haga el debate de la Comisión Séptima de la Cámara, a propósito de 9PS, nos acompañe. Y va a ver lo que ha pasado con el tema de los desacatos a las órdenes y a los fallos de tutela. Cómo se ha incrementado, cómo se ha multiplicado después de la intervención. Lo invito para que se dé cuenta que no, antes las cosas había preocupaciones. ¿Cómo? No, pero por eso yo lo invito a que veamos esos números. Pero mire cómo ha subido. Siguiente diapositiva, por favor. Año 95, antes o poco tiempo después de la ley 100, mire cómo la cobertura pasa prácticamente del 30% a prácticamente 30 años después, un 99%. Usted dirá, no, eso no es igual a acceso, cobertura no es igual a acceso, y tiene razón en parte, pero lo que uno ve, senador, es que realmente ha habido mejoras en prácticamente todo. El tema del gasto de bolsillo, siguiente diapositiva. Cómo se ha caído el gasto en salud que tenían que destinar las familias a salud por cuenta del sistema. Siguiente diapositiva. Hace un par de años, ya estas son cifras del año 2021, el gasto en bolsillo en salud era de los más bajos de la región y del mundo, 13.6%, senador.
Después, fíjese un tema que les gusta hablar a la exministra Carolina Corcho, el tema de la mortalidad prematura potencialmente evitable. Mire la cifra, siguiente diapositiva. Se ha reducido, senador. Entonces, que queda mucho por hacer, sin duda alguna. Y hemos visto al presidente de la República que a veces tiene problemas con la graficación de las tablas que muestran los consejos de ministros, pero él se desentiende de cuál era la tendencia de esas cifras desde hace un par de años. Entonces, para que usted lo revise, mire cómo, por ejemplo, señor senador, el tema del gasto en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto. Colombia hace mucho con muy poco, o hacía, porque lamentablemente la situación está bastante delicada. Siguiente diapositiva, siguiente diapositiva. Y ahí, pues usted puede ver los rankings en general. Yo sé que al presidente de la República no le gustó cómo se manejó la pandemia, pero lo cierto es que este sistema, con todos sus problemas, con todas sus luces y sombras, pues pudo resistir una pandemia, pero lamentablemente, tras 3 años del gobierno de Gustavo Petro, está al borde del colapso. Siguiente diapositiva. Entonces, usted decía algo que me parece que es relevante. Usted decía que hagamos cuentas. Este gobierno realmente no va a manejar esta reforma. Y eso me parece de la mayor irresponsabilidad. Porque es que, por ejemplo, no sé si usted ha hablado con las cabezas de los entes territoriales, alcaldes principalmente, no están de acuerdo con esta reforma. A ellos les va a tocar pilotear esta reforma. No han sido tenidos en cuenta. No sé si ahí usted también me dirá que esos son posiblemente mis alcaldes, pero no sé qué alcalde usted ha hablado y que considere que esta es una reforma que los va a ayudar a ustedes. Yo recuerdo en una de las audiencias públicas que tuvimos a propósito de la reforma presentada originalmente por la señora Carolina Corcho, que una secretaria de salud de Atlántico, que había sido secretaria de salud de Barranquilla, nos suplicaba a los congresistas que no le asignáramos más responsabilidades porque a duras penas. Estábamos hablando de uno de los departamentos grandes del país y en ese caso que había administrado además una de los entes territoriales grandes del país como es Barranquilla, no estaba en condiciones de seguir cumpliendo con esas funciones. Entonces aquí les están asignando más responsabilidades a entes territoriales que no necesariamente van a estar en condiciones de poderlas cumplir. Yo le hablo por Bogotá, yo soy electo por la circunscripción de Bogotá y le puedo decir que sí, Bogotá es uno de los entes territoriales con mayor autonomía fiscal y administrativa, pero que a duras penas, haciendo un trabajo heroico, las personas que trabajan en algunos de los centros de atención primaria en salud, pues prestan atención en salud, no podrían cumplir con muchas de las responsabilidades que están previstas en la reforma, senador Díaz. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí? Esta es una pregunta que seguía. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Siguiente. Pues mire, porque uno de los temas, senadora Norma Hurtado, donde usted ha sido muy juiciosa y ha sido muy acuciosa, ha sido en el cálculo de los costos de esta reforma. Porque ya vimos, senador Díaz, que en el piloto no se ahorraron plata. Por el contrario, están gastando más plata y están recibiendo una peor atención los maestros. Y usted sabe perfectamente que hoy por hoy, sin reforma en el caso del sistema general, usted sabe perfectamente que en términos per cápita, el gasto que reciben los maestros en materia de salud es mayor que el régimen subsidiado y que el régimen contributivo. A los maestros se les asigna, en términos per cápita, más plata que en el caso del régimen subsidiado y que el régimen contributivo. Mire los resultados. Pero la senadora Norma Hurtado ha sido muy juiciosa con el tema de los recursos. Y mire usted, esto lo pasaron. La verdad es que ya son tantos los informes, senadora Norma, que uno se pierde a veces. Pero mire esto que lo pusieron. Siguiente diapositiva, por favor, que muestra la falta de seriedad que tiene el gobierno nacional a propósito del tema financiero y a propósito del tema de salud. Fíjese usted, aquí le dicen que hay un gasto con reforma como porcentaje del PIB y un gasto sin reforma como porcentaje del PIB. Y los dos en contra de lo que está pasando en el mundo entero, donde la población está envejeciendo y una población que envejece requiere más atenciones en salud, plantean que va a haber una disminución del gasto en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto. Eso no tiene presentación, eso no tiene ninguna clase de racionalidad, porque además fíjese que es con y sin reforma, solamente que en el caso de la reforma esa disminución es acelerada.
Entonces, senador Díaz, yo no sé si el gobierno está pensando que con lo que está sucediendo, y nos mostraba Diego Fernando Gil, va a disminuir la atención, pero porque sencillamente van a aumentar las muertes y ya no van a requerir la atención las personas que están falleciendo. Entonces, siguiente diapositiva. Ahí está el tema del piloto de la reforma, que ya lo mencionamos, y algunas preocupaciones a propósito del tema. Siguiente diapositiva, de la reforma. Entonces, la función de compra, senador Díaz, hoy por hoy básicamente son las EPS las que hacen contratos con las clínicas y hospitales, ¿cierto? Con el gobierno y su reforma eso se complica, se complejiza y empieza a haber muchos más actores y obviamente cuando hay muchos más actores pues empieza a haber riesgos de desviación. Entonces, si ya existen riesgos, porque no los vamos a negar, ha habido problemas con EPS que han gastado la plata donde no se debe, pero hay otras, senador Díaz, que son buenas. Yo personalmente se lo digo, yo prefiero que sea una EPS como Sura la que se haga cargo de la salud mía y de mi familia y que no sea el alcalde o el gobernador de turno. Que sean ellos los que definan quiénes van a ser parte de las redes integrales territoriales en salud. Entonces, fíjese usted, aquí entonces ya los CAPS son los que van a atender supuestamente las personas, van a ser la puerta de entrada. De hecho, hemos visto que usted que nos estaba diciendo que quería que se implementara con ese gobierno, ya hay un decreto que está avanzando en gran medida en muchos de estos temas. Y fíjese usted lo que pasa con el tema de los CAPS. Entonces, ahí están los CAPS, Centros de Atención Primaria en Salud, las IPS. Tiene que haber un acuerdo marco con la ADRES, que nos va a contar después seguramente el director de la ADRES cómo va a hacerse cargo de todas las responsabilidades, aunque tengo entendido, señor director, usted me respondió un derecho de petición que estamos creando o aumentando la capacidad burocrática de la ADRES y después va a haber unos convenios de desempeño. Va a haber no se van a alinear los incentivos y nosotros consideramos que incluso sin que haya más riesgo de corrupción, que creemos que lo va a haber, puede haber un riesgo de desbordamiento en los gastos en salud, como hemos visto que ya sucedió en la reforma o en el nuevo sistema de salud del magisterio. Por otro lado, fragmentan la unidad de pago por capitación. Aquí, doctora Norma, usted lo sabe bien, yo se lo he dicho al representante Víctor Salcedo. Esta fue una de las solicitudes grandes que hizo el partido de la U a propósito del primer proyecto de ley que se presentó en la Cámara de Representantes. Y ustedes con buen sentido pues planteaban la necesidad de que se mantuviera la unidad de pago por capitación, que es uno de los grandes avances de nuestro sistema de salud, senador Díaz. Entonces, lo que nosotros nos tememos es que a pesar de que le dieron una designación de unidad de pago por capitación a unos recursos, pues eso realmente no es eso. Y de hecho vemos cómo fragmentan los recursos entre el nivel primario y la mediana y alta complejidad. Y de hecho la mediana y alta complejidad va a ser financiado finalmente de manera residual. Y obviamente esa es una de las preocupaciones grandes que tienen los pacientes, en particularmente los pacientes de alto costo. Entonces, por eso, yo no sé si podemos seguir hablando de UPC con el proyecto que ha presentado el gobierno nacional. Porque mire usted, hoy, pues esa unidad de caja es la que permite que haya cierta fluidez, que yo estoy de acuerdo con usted en que no es perfecta, pero cierta fluidez al interior del sistema, senador. Pero mire usted todo lo que le terminan poniendo a esos recursos, lo terminan fragmentando, lo terminan compartimentalizando. Y a pesar de los buenos oficios y las buenas intenciones de compañeros de comisión en la Cámara de Representantes, pues esa compartimentalización se mantiene y cuando se compartimentalizan los recursos, cuando se fragmentan los recursos, lamentablemente se termina fragmentando aún más la atención. Le pregunto, senador Díaz, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el tema de los programas especializados en el país, con esto que le estoy señalando? Cuando estos programas que tenían además un anclaje en la concepción de silos poblacionales y no silos territoriales, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo usted va a financiarlos? Porque ese es uno de los grandes logros. Yo sé que ustedes desestiman lo que ha hecho Colombia en materia de salud en los últimos 30 años, pero uno de los grandes logros que tiene nuestro sistema es precisamente el de los programas especializados. ¿Cómo los vamos a mantener si estamos viendo que los recursos para la mediana y alta complejidad, básicamente ustedes están planteando que queden de manera residual?
Yo le hago después otra pregunta. Si los centros de atención primaria en salud están en condiciones de asumir todas las responsabilidades que se les están asignando en esta reforma. Si usted se fija, yo se lo dije a propósito de lo que sucede en el caso de Bogotá. No sé qué sucederá, usted creo que es del Santander. No sé cómo estarán las cosas en Santander. Si usted cree que en el caso de Santander realmente esos centros de atención primaria en salud están en capacidad de hacer planes de salud familiar, comunitaria, mental y ocupacional, hacer la adscripción poblacional, hacer programas de salud pública, hay otras funciones que tenían que cumplir, estaban relacionadas con el tema, por ejemplo, de las personas gestantes, etcétera, etcétera. Después está el riesgo de la politización, senador, que, como le decía, esto ya ha avanzado bastante en el caso de del decreto que sacó el señor Jaramillo, que es el de las redes integrales territoriales en salud. Ahí se le da un mayor protagonismo a los alcaldes y gobernadores para definir las redes de prestación de servicio. Yo sé que una de las banderas suyas ha sido la bandera de lucha contra la corrupción y creo que debe ser sincera y se lo digo de verdad. Sin embargo, lo digo a propósito de un debate que hubo en la plenaria de la Cámara de Representantes sobre el tema de la elección de los gerentes de hospitales públicos y que finalmente pues ahí el gobierno tuvo una posición que no fue muy clara, pues se quería que hubiera un mayor ejercicio meritocrático, finalmente eso no sucedió, pero se lo planteo porque si había preocupación con el gerente de un hospital, imagínese lo que va a ser la preocupación o la discrecionalidad que pueden tener los alcaldes y gobernadores si van a ser ellos los que definan qué clínicas o hospitales van a ser parte de las redes integrales territoriales en salud. Allí hay un espacio enorme para la discrecionalidad y hay un espacio enorme también para la corrupción, sin decir que todos los alcaldes y gobernadores son corruptos necesariamente, pero pues ahí tenemos que entender cómo funciona nuestro sistema político, donde tristemente a algunos niveles territoriales pues hay altos niveles de corrupción. Después está el tema de la referencia y contrarreferencia, senador, que es un tema que nos preocupa, que han tratado de dilucidar un poco más. Hay que reconocer que avanzaron un poco con respecto al primer proyecto, pero sigue habiendo problemas de coordinación. De hecho, en algunos casos se seguía hablando de entidades supradepartamentales, de entidades regionales que nunca quedaba claro cómo se iban a terminar financiando. Después, a la CPS, que usted cuestiona tan duramente, me parece bien que lo haga si no hacen bien su trabajo, pues básicamente el gobierno les está quitando funciones, les está quitando responsabilidades y les está garantizando un pago cierto que a nuestro juicio termina siendo un poco más alto. Y eso, pues eso incluso lo dijeron personas que no son precisamente del Centro Democrático, de hecho creo que son parte de su partido político y que eso les preocupa. Básicamente a la CPS les van a terminar pagando más por hacer menos. Después, y en ese caso yo sí se lo digo, yo entendía una remuneración que de hecho cuando uno revisa incluso las cifras de la propia Superintendencia de Salud, a propósito del tema de la siniestralidad, ya hablan de siniestralidad del 106%. Es decir, que si hay 100 pesos destinados a la salud, pues básicamente lo que está reconociendo la propia Superintendencia es que se están gastando más de esos 100 pesos y que están llegando a 106 pesos en general. Pero mire, quisiera que nos explicaran también por qué insisten en mantener, sobre todo el régimen exceptuado de los maestros. Y además, pues ya los metieron, ya fueron el piloto, deberían explicarnos por qué se los mantienen con ese tratamiento diferenciado. Y creo que en estas circunstancias quizá les podría beneficiar a ellos. También había unas dudas a propósito de qué va a pasar con los gestores farmacéuticos. Sé que el gobierno nacional ha buscado el modelo y si pudieran hacerlo sería genial, pero si no, pues van a generar mayores problemas y es prescindir de los gestores farmacéuticos. Pero pues mientras no puedan prescindir de ellos, senador Díaz, pues tienen que decirnos cómo va a operar. Y no me imagino que los laboratorios necesariamente vayan a estar definiendo cómo van a hacer envíos a las distintas IPS del país sin que haya un anclaje logístico como el que hoy prestan los agentes farmacéuticos. Después está otro tema sensible, el Sistema Público Unificado e Interoperable de Información en Salud, el SPUIS, que es también uno de los elementos fundantes, uno de los elementos vertebradores de esta reforma. Y aquí creo que está el señor viceministro, ahí vi al señor viceministro, él no me dejará mentir, estuvimos en la primera reforma que se discutió en una mesa técnica donde asistió el Ministerio de las Telecomunicaciones. Nos decían que el SPUIS
posiblemente iba a terminar estando operativo completamente en 5 años. Había un desfase entre lo que está planteado en este caso, que son 2 años a partir de que entre en vigencia y sea sancionada por parte del presidente de la República, y la entrada en vigencia plena del nuevo sistema operativo. Eso preocupa. Y de hecho, en uno de los informes, muchos que mandaba el Ministerio de Hacienda aquí al Congreso de la República, decían que esos eran los temas que se tenían que tener en cuenta, que no podía ser que estuvieran desfasados y que por un lado entrara a regir la reforma plenamente y que por otro uno de los apoyos fundamentales, que era el tema operativo en términos informáticos, pues entrara a regir después. Esa es una preocupación grande y además debo decirle que los costos no han estado nunca muy claros. En un problema, el señor director de la ADRE, en un principio, el señor director de la ADRES señaló en la motivación de la reforma a la salud que presentó la señora Carolina Corcho, que eso podían ser, creo que 70.000 millones de pesos fue la cifra que él utilizó. Después lo que hicieron a 500.000 millones de pesos en esa reunión con el Ministerio de las Telecomunicaciones y después en respuestas que me daba el Ministerio de Salud y Protección Social con programas que ya están en teoría en curso, hablaban de 800.000 millones de pesos. En una de las audiencias públicas se nos señaló por parte de un exministro de Estado que en el caso del sistema de salud inglés se habían gastado creo que 10 años, no 5, no 2, 10 años en hacer una actualización informática, se habían gastado billones de pesos y los resultados no habían sido los esperados. Nos tememos que algo similar pueda pasar, senador. Yo le hago además un par de preguntas, porque usted nos está diciendo que se tiene que aprobar inmediatamente esta reforma. No me queda tan claro, senador presidente, que si se hunden las 3 ponencias, ahí se puede apelar. Yo entiendo que cuando se archiva se puede, pero habría que revisar ese escenario que usted plantea donde pues no se aprueban las otras ponencias. Vamos a ver, vamos a aprender ahí de ley quinta, senador. ¿La reforma garantizará una atención inmediata a los pacientes una vez que se apruebe? Esa es la pregunta que están esperando oír en este momento los pacientes de Colombia. Y yo vuelvo a insistirle que aquí no se trata de hacer futurología. Lo estamos viendo en vivo y en directo con el nuevo sistema de salud de los maestros y lo estamos viendo en vivo y en directo con los pacientes que hacen parte de las EPS intervenidas y controladas, senadora Berenice, por parte del gobierno nacional. Más de la mitad de la población colombiana está afiliada en una EPS intervenida y controlada por parte del gobierno nacional. Y fíjese usted que en lugar de mejorar, las cosas han empeorado. Por otro lado, un tema que ya casi el presidente no utiliza, pero sí lo utilizó en un momento, sobre todo gracias a Vicente Calvo, y es qué pasa con las reservas técnicas. Las reservas técnicas con la reforma desaparecen, a pesar de todo el bombo que le ha dado el señor presidente y todo el bombo que le ha dado el señor Vicente Calvo. Y cierro con la última diapositiva, dándole las gracias, señor presidente, a usted y a la comisión. Cierro con esto, senador Díaz. Yo aquí no voy a tratar de asignarle, sobre todo a los senadores, malas intenciones. Aquí yo creo que podemos ponernos de acuerdo en que tenemos que buscar la manera de mejorar la atención para los pacientes. Para los colombianos todos eventualmente podemos terminar siendo pacientes o alguno de nuestros familiares. Pero, senador Díaz, aquí debo hacer alusión a un viejo adagio popular, y es que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Y aquí lo hemos visto, lo hemos padecido, lo están padeciendo los pacientes, lo está padeciendo el magisterio, y por eso, señor presidente, cierro respetuosamente mi intervención dándole las gracias, invitando a la sesión, a la comisión a archivar este proyecto, y además decir una cosa, presidente, aprovecho, que lo iba a decir la vez pasada en una sesión donde usted también me dio la palabra. Quiero que el señor ministro pueda ver, porque generalmente me denuncia después de mis intervenciones, lo que dice la Real Academia de la Lengua a propósito de la palabra crimen, senador ministro Benedetti. Segunda acepción, acción indebida o reprensible. Es decir, claro que se puede, usted ha hablado de asesinatos, yo no me atrevo a hablar de esa manera, senador, pero sí puedo hablar de lo que se ha hecho aquí ha sido un crimen, atendiendo la segunda acepción de la Real Academia de la Lengua, que dice que es una acción indebida o reprensible. Lo digo a propósito de lo que cursa en este momento en la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, presidente.